Nunca fui tocada en mi matrimonio. Viví 25 años al lado de un hombre que jamás me miró como mujer. Y por mucho tiempo creí que eso era normal, que yo debería estar agradecida solo por no ser maltratada. Pero todo cambió el día en que el vecino se dio cuenta de mis lágrimas y me enseñó lo que es sentirse amada de verdad. Antes de empezar, les pido que dejen su like, se suscriban al canal y nos cuenten en los comentarios desde qué ciudad están viendo esto. Su presencia ayuda a que esta historia de vida y superación llegue a más personas que quizás estén viviendo exactamente lo que yo viví. Me llamo Elena, tengo 62 años y hoy entiendo cuánto el silencio puede acabar con una mujer. Silencio dentro de casa, a la hora de la cena, en el dormitorio, en la cama. Silencio de quien vive al lado de otra persona, pero siente como si durmiera sola todos los días. Por eso estoy aquí, para contar cómo llegué al fondo del pozo emocional y cómo, contra todo lo que imaginé, fui rescatada de una forma que jamás esperaba. Conocí a Elio cuando tenía 24 años. Era empleado de banca, elegante, el tipo de hombre que toda la familia aprobaría. En aquella época, yo trabajaba como maestra de enseñanza primaria, llena de sueños e ilusiones sencillas. Teníamos amigos en común y nos cruzábamos en los almuerzos dominicales de la iglesia. Elio era reservado, tímido, pero gentil. Me trataba con educación, me regalaba flores, preguntaba por mi madre. Todo en él parecía tranquilo y seguro. Y después de tantos noviazgos frustrados, aquello parecía exactamente lo que necesitaba. Nos casamos 6 meses después del compromiso. Recuerdo la iglesia decorada con flores blancas y el vestido de encaje que mi tía cosió a mano. Fue un día hermoso, lluvioso y fresco, el tipo de clima que siempre asocié a la esperanza. Cuando Elio me tomó de la mano en el altar, sentí un buen escalofrío en el estómago. Parecía tranquilo, sereno, pero su serenidad ya era, aunque yo no lo supiera, la primera señal de algo que un día me sofocaría. Al principio, pensé que era solo cuestión de tiempo. Elio era un buen marido. Llegaba a casa puntualmente, nunca levantaba la voz, pagaba las cuentas, mantenía una rutina impecable. Pero lo que me encantó al principio, esa calma, ese autocontrol, empezó a dar a asustarme. No reía, no lloraba, no demostraba interés por nada que involucrara emoción. Era como si viviera solo en el deber y jamás en el sentir. En nuestra luna de miel, me di cuenta por primera vez de que algo andaba mal. Estábamos en un hostal sencillo en la costa, y todo lo que yo quería era vivir el romance que había soñado. Pero Elio me besaba deprisa, me miraba sin deseo, como si estuviera cumpliendo una obligación. Aquella noche, lo que imaginé que sería el inicio de una verdadera intimidad, se convirtió en el inicio de una larga soledad. Me tocó sin amor, sin pasión, y cuando terminó, se giró hacia el otro lado y apagó la luz. Me quedé mirando al techo, sintiendo una mezcla de vergüenza y tristeza. Pensé que tal vez era nerviosismo por ser la primera vez para él. Pensé en todo, menos en la verdad. Y la verdad es que ese sería solo el primero de muchos actos vacíos, mecánicos, en los que yo me sentía prácticamente ausente. Durante los primeros años, intenté arreglarlo. Me cambié el pelo, compré ropa nueva, preparé cenas románticas. Elio reaccionaba con su serenidad de siempre. «Estás guapa», me decía, y volvía a la lectura del periódico. Hacía el amor conmigo una vez al mes, sin mirarme a los ojos. Nunca hubo un gesto de afecto inesperado, nunca una demostración pública de cariño. Nuestro matrimonio era un cuadro bien enmarcado, bonito de lejos, frío de cerca. Con el paso del tiempo me acostumbré a la rutina. Daba clases, cuidaba de la casa, leía libros, conversaba con las vecinas. Parecía una vida normal, pero dentro de mí algo moría, pedazo a pedazo. Cuando llegaba la hora de dormir y él apagaba la luz sin siquiera sostenerme la mano, sentía ganas de gritar. Gritar por algo que solo escucharía resonar de vuelta. Cuando cumplí 50 años, ya no esperaba nada.
Ya no intentaba ser atractiva. No compraba ropa nueva. No me miraba en el espejo buscando belleza. Parecía demasiado tarde. A veces encontraba parejas caminando de la mano por la plaza y sentía algo que mezclaba envidia, añoranza y rabia. Añoranza de algo que jamás tuve. Rabia de mí por haber aceptado tan poco. Fue en esa fase que el nuevo vecino se mudó a la casa de al lado. Se llamaba Fernando, viudo, mecánico, probablemente unos 10 años más joven que yo, con ojos castaños vivos y sonrisa fácil. La primera vez que cruzamos palabras fue cuando el portón de la casa se atascó, y él se ofreció a arreglarlo. ¿Puedo echarle un vistazo, doña Elena?, preguntó, y aquel doña sonó respetuoso, no condescendiente. Yo acepté. En menos de 10 minutos, resolvió el problema, riéndose de mi intento frustrado de abrir el cerrojo. Creí que iba a necesitar llamar a los bomberos, dije, sin pensar, y él se rió a carcajadas. Una risa agradable, ligera, que hizo que mi corazón latiera de forma extraña en el pecho. Fernando comenzó a ayudar con pequeñas cosas. Aparecía de repente preguntando si necesitaba algo, arreglaba lo que estuviera roto, cortaba la maleza del jardín sin que yo se lo pidiera. Solía decir que no soportaba ver a una mujer sola haciendo esfuerzo innecesario. Yo, siempre tan acostumbrada a hacerlo todo en silencio, empecé a esperar su voz rompiendo el silencio del portón. Elio lo notó, pero no pareció importarle. De hecho, creo que nada lo alteraba. Él saludaba a Fernando con un aceno protocolario, sin emoción alguna. A veces era como si yo fuese invisible, una figura desplazada en una rutina que él vivía solo, a pesar de que compartiéramos el mismo techo. Una tarde, mientras barría la terraza, Fernando apareció con un bizcocho recién horneado. Mi hermana pasó por aquí y dejó 2. Le traje uno a usted, dijo, muy cohibido. El simple gesto hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas. Hacía tanto tiempo que nadie hacía nada amable por mí. Él se dio cuenta. Oiga, no llore, dijo, sorprendido acercándose. Si no le gustó, prometo que haré otro más dulce. Reí entre lágrimas, y en esa risa sentí que algo se calentaba dentro de mí, algo que había estado dormido durante más de 2 décadas. Fueron tardes sencillas como esas las que empezaron a cambiar el rumbo de mi vida. Él me llamaba para conversar en la puerta. Me hablaba de su vida y me preguntaba de la mía. A veces dejaba las herramientas en el suelo y se quedaba allí, apoyado en la valla, solo escuchando. Usted tiene una manera de ser tan tranquila que es agradable estar cerca, me dijo un día. Parece una flor que insiste en nacer incluso después de la sequía. Yo no supe qué responder. Solo sonreí y desvié la mirada, sintiendo que el rostro me ardía. Con el tiempo me di cuenta de que esperaba oír sus pasos en la acera. Cuando veía su cuerpo ancho y su camisa de cuadros viniendo hacia mí, algo dentro de mí se recolocaba. Era diferente a lo que había sentido en la juventud. No era una pasión repentina, era reconocimiento. El reconocimiento de quien te ve de verdad. Una noche lluviosa, Elio dormía como siempre, de espaldas a la pared. Yo me quedé despierta, oyendo el sonido pesado del agua golpeando las tejas. La soledad era un animal en mi pecho. Me levanté, fui a la cocina y me senté cerca de la ventana. Afuera, el viento gemía por las rendijas. Al otro lado de la calle, vi la luz encendida de la casa de Fernando. Me quedé mirando aquella ventana amarillenta durante largos minutos, sin entender qué me movía. Yo lo sabía. Era el calor que venía de allí, el mismo que nunca había existido en mi casa. Al día siguiente, me lo encontré guardando el coche en el Leeds garaje. Hizo una broma sobre el temporal y terminé contándole que había pasado la noche despierta. Yo también suelo hacer eso cuando llueve. Duermo mal solo, comentó él, riendo levemente. La manera en que dijo aquello, tan natural, compartió conmigo la soledad sin piedad, solo comprensión. Dormir sola es el peor frío que existe, completé. Y cuando lo miré a los ojos, me di cuenta de que mi voz había temblado. En ese instante vi que algo andaba mal, no con mi matrimonio, sino con mi corazón. De repente,
El roce de Fernando cuando rozaba mis manos para pasarme algo ya no era neutro, era chispa. Su presencia me hacía sentir viva, y sentirme viva después de tantos años era peligroso. A partir de ese momento, empecé a luchar conmigo misma. Evitaba salir a la misma hora que él, pero enseguida encontraba excusas para barrer el patio cuando veía que él estaba cuidando el suyo. Elio seguía distante, y cada noche a su lado parecía un castigo mayor. Empecé a imaginar qué habría sido de mi vida si hubiera elegido otro tipo de hombre, uno que dijera, te quiero, sin vergüenza, que me besara por sorpresa, que me mirara como una mujer de verdad, no solo como parte del mobiliario de la casa. Yo todavía no lo sabía, pero estaba a punto de comprender que el amor no muere por completo en largos silencios. Se esconde, silencioso, esperando una pequeña oportunidad, una mirada, un gesto, para recordar cómo es latir. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando, una mañana cualquiera, Fernando me vio llorar de nuevo, sola en el porche, creyendo que nadie estaba mirando. Esa mañana, el sol parecía no querer salir. El cielo grisáceo reflejaba exactamente lo que yo llevaba por dentro. Estaba sentada en el porche, con el delantal aún sucio del café que había dejado enfriar, y los ojos fijos en ninguna parte. Ni siquiera me di cuenta de que lloraba hasta que sentí el sabor salado escurrir por mis labios. Fue entonces cuando la voz de Fernando atravesó el aire, firme y delicada, como viento amable después de la tormenta. Elena, ¿ha pasado algo? Me llevé un susto. Intenté disimular pasándome la mano rápidamente por la cara, pero era tarde. Él se acercó despacio, abriendo la verja sin pedir permiso, con el aire de quien ya sabía que era bienvenido. Apoyado en el marco de la puerta, me miró como si pudiera ver lo que nadie más veía. No es nada, Fernando. Son tonterías mías, solo un mal día. Las tonterías no hacen llorar. Así a una mujer, respondió, sentándose en la silla de al lado. Hay cosas que el tiempo por sí solo no resuelve, Elena. Esa frase quedó resonando en mí. Hacía años que nadie usaba mi nombre de esa manera. Sin prisa, sin frialdad. Elio, cuando me llamaba, era siempre por obligación. Elena, coge el periódico. Elena, mira si ha llegado la factura. El nombre en su boca sonaba como una orden. En la boca de Fernando parecía cariño. Intenté cambiar de tema, pero él insistió. ¿Puedo al menos escuchar? A veces hablar ayuda más que guardarse las cosas. Suspiré hondo. Por un momento casi se lo cuento todo. Casi le dije que no lloraba solo por el aburrimiento del día, sino por sentir que mi vida entera se había convertido en una rutina sin propósito. Sin embargo, la vergüenza aún hablaba más alto. Es solo cansancio, Fernando. Nada que un té y un día de sol no resuelvan. Él no pareció convencido, pero respetó mi silencio. Nos quedamos en silencio un rato, escuchando el canto de los pájaros en el tendido eléctrico y el ruido distante de una radio encendida en alguna casa. Antes de irse, dejó sobre la mesa un pañuelo doblado. Para cuando el té no sea suficiente, dijo, y se marchó. Ese simple trozo de tela se quedó allí toda la mañana, como recuerdo mudo de que alguien se daba cuenta de mis lágrimas, incluso cuando yo intentaba esconderlas. Durante los días siguientes, procuré evitarlo, no por rabia o tensión, sino por la incomodidad de saber que me había visto vulnerable. Sin embargo, Fernando no se alejó. Me saludaba cada vez que pasaba. A veces dejaba caer una frase suelta, simple pero amable, en mi dirección. Hoy el jardín está bonito. El olor a bizcocho está llegando hasta aquí. Gestos bobos, pero que llenaban la casa de vida. Una tarde de viernes, oí que llamaban a la puerta. Pensé que era un repartidor, pero cuando abrí, era él de nuevo, con una bolsa de limones en las manos. El limonero ha dado mucho este año. Vine a compartir. Lo invité a entrar sin pensarlo, y fui a buscar vasos para hacer limonada. Elio todavía estaba en el trabajo, y por un instante sentí culpa por estar allí con otro hombre en casa. Pero la conversación fluyó con naturalidad. Hablamos de todo, de la lluvia, de la infancia, de las películas que echaban en la televisión los domingos de antaño. En un momento dado, se quedó en silencio.
Noté su mirada fija en el retrato de boda colgado en la pared. Una foto antigua, tomada hace más de 20 años, desgastada por los bordes del tiempo. En ella, Elio y yo sonreíamos, pero era una sonrisa de fachada, bonita por fuera y hueca por dentro. «Parecéis felices aquí», comentó él. Sonreí sin humor. Lo parecíamos. A veces creo que solo estábamos posando para la cámara. Fernando me miró con ternura, pero sin lástima. «Nadie debería vivir solo de postureo», respondió. Durante un largo minuto me quedé mirando aquel retrato, como si la que estuviera allí fuera otra persona. Una Elena que creía en la promesa de la foto. Toda una vida de amor, comprensión y risas. El tiempo, sin embargo, se lo había llevado todo, dejando solo el gesto mecánico de quien cumple con su deber. Antes de marcharse, sacó del bolsillo el mismo pañuelo que me había dado días antes. Estaba entre los limones, doblado cuidadosamente. «Pensé que era justo devolver un gesto por otro», dijo sonriendo. Aquella simple delicadeza me desconcertó. Cuando cerré el portal y volví a la sala, noté que el corazón me latía más rápido. Esa noche, Elio llegó tarde. Había ido a la reunión de la asociación del banco y traía olor a cigarrillo y a papel. Se sentó a la mesa sin preguntar qué había preparado. Comió callado y subió al dormitorio. Ni una mirada, ni una palabra. Lo observé subir las escaleras y me di cuenta de que, además del cuerpo envejecido, lo que más pesaba en él era el desinterés. Él siempre fue así, controlado, pulcro, amable, con el mundo pero incapaz de la menor delicadeza dentro de casa. No me tocaba, no me buscaba. Dormíamos uno al lado del otro, pero había kilómetros entre nuestros cuerpos. A veces me preguntaba si simplemente le daba vergüenza sentir, si el amor lo asustaba. Cierta noche, desperté y lo vi de espaldas, inmóvil. Intenté acercarme, rozarlo despacio. Él se apartó como quien se defiende. Fingí dormir, pero lloré. El mismo llanto silencioso que Fernando había visto en la terraza sin entender ni la mitad del dolor que guardaba. Con el paso de las semanas, los encuentros con el vecino se hicieron inevitables. A veces nos encontrábamos por casualidad en el portal. Otras veces él pasaba a dejar fruta o a buscar herramientas prestadas. Siempre existía aquella mirada demasiado discreta, como si el mundo pudiera adivinar lo que había entre nosotros, aunque en ese momento no hubiera nada más que empatía. Pero el corazón es traicionero cuando encuentra calor después de vivir tanto tiempo en el frío. Una tarde Fernando apareció trayendo la guitarra. «Prometí tocar para usted un día, ¿lo recuerda?». Me senté en el porche, curiosa y aprensiva. Empezó a tocar una canción antigua, el tipo de melodía que habla sobre el tiempo y la añoranza. Su voz, ronca y suave, parecía llenar todos los espacios de la casa. Cuando terminó, se quedó mirándome. A veces creo que la música es la única manera que tenemos de decir lo que no se puede decir. Me quedé inmóvil, incapaz de responder. Él entendió el silencio y se fue, dejando en el aire un discreto perfume de colonia y algo que estaba despertando de nuevo mi deseo de sentir. Aquella noche no conseguí dormir. Me acosté al lado de Elio y el sonido de la guitarra de Fernando resonaba en mi cabeza. Pensé si era incorrecto desear lo que nunca se había tenido. Pensé si aún era posible descubrir el toque ligero de la ternura después de tanta ausencia. Los días comenzaron a llevar consigo esa tensión invisible. Bastaba encontrarlo para que mi corazón reaccionara. Elio, por otro lado, parecía cada vez más distante. A veces, durante la cena, me daba cuenta de que ya no me escuchaba. Respondía mecánicamente, como si yo fuera parte del mobiliario. La gota que colmó el vaso llegó una tarde, cuando intenté hablar con él. Le dije que me sentía sola, que entre nosotros no había nada desde hacía tiempo. Él suspiró, recolocó unos papeles y solo respondió: «Elena, ya no tenemos edad para ciertas cosas. El matrimonio es convivencia tranquila, no romance». En ese momento lo entendí. Él ni siquiera veía un problema. Para él, aquello era normal. El contacto, el deseo, la pasión, eran cosas de juventud, no de gente casada hacía décadas. Pero para mí no. Yo todavía sentía la necesidad de ser mujer. Al día siguiente,
Fernando apareció para devolver un cuenco de cristal que me había prestado. Yo estaba regando las plantas y no lo oí llamar. Cuando me di cuenta, ya estaba allí, parado, observándome. Debía tener los ojos rojos, porque él frunció el ceño y me preguntó si todo iba bien. No lo soporté. Empecé a llorar. Dejó el cuenco sobre la mesa y vino hacia mí. «Dime qué te pasa, Helena». Me senté en la silla, sollozando. Me siento muerta. Vivo con un hombre que nunca me ve, nunca me toca. Es como si mi cuerpo ni siquiera existiera para él. Fernando se puso serio. Eso es crueldad. Él no es cruel, solo es frío, como si hubiera olvidado que el cariño existe. Nos quedamos en silencio. Se acercó y tomó mis manos temblorosas. «Todavía estás viva. Mírame». Cuando levanté el rostro, vi algo en sus ojos que me asustó y me consoló al mismo tiempo. Era deseo, sí, pero un deseo puro, casi reverente, de alguien que ve más allá del cuerpo. «Helena, mereces ser tocada con amor», dijo en voz baja. Las palabras flotaron en el aire como promesa y condenación. Sentí que el corazón se me aceleraba, que el rostro me ardía, y me levanté, rápido, fingiendo arreglar las flores. Él no insistió. Simplemente recogió el cuenco y se marchó, diciendo antes de cruzar la verja: «No todo tacto es pecado, a veces es cura». Me quedé allí, sola, repitiendo eso sin parar. Cura. Esa noche se repitió la misma película de siempre. Elio durmiendo profundamente, yo despierta, recordando el tacto de las manos de Fernando sobre las mías. Era imposible no comparar. Con Elio, todo siempre había sido frío y distante. Fernando tenía alma, cálida, mirada serena y afectos que se desbordaban incluso cuando intentaba contenerlos. En los días siguientes, su presencia se volvió silenciosa, pero constante. Pasaba sosteniendo una rama de flores, dejaba una nota en papel en mi puerta, dibujaba una sonrisa cuando veía que yo leía el mensaje, un gesto rápido antes de seguir por la calle. El invierno llegó lentamente, y con él las mañanas frías que agrietaban la piel. En una de ellas, mientras doblaba las sábanas en el tendedero, volví a escuchar su voz, grave, acogedora, reconocible incluso en el viento. «Cuidado ahí, Helena, estás haciendo mucho viento». Y cuando me di la vuelta, él estaba allí, con una mirada suave y una sonrisa tímida. El mundo entero pareció aquietarse dentro de mí. A partir de ese instante, me di cuenta. Lo que existía entre nosotros ya sobrepasaba los límites de la amistad. Era tan inevitable como el sol después del amanecer. Solo que aún no sabía hasta dónde nos llevaría esa llama, oculta. A partir de aquel día, noté que las fronteras entre la amistad y algo más grande empezaron a desvanecerse lentamente, como la arena arrastrada por el agua del mar. Fernando y yo ya no necesitábamos excusas para hablar. Bastaba un saludo, un buenos días, una visita breve que se extendía sin que ninguno de los dos quisiera terminar. Y por más que mi cabeza gritara que aquello estaba mal, el corazón siempre vencía. Las mañanas se volvieron anheladas a causa de su voz, cuando el viento traía el sonido del portón golpeando suavemente. Yo sabía que venía, y el cuerpo entero reaccionaba incluso antes de que la razón intentara controlarlo. Elio seguía atrapado en su rutina inmutable: trabajo, cena, televisión, sueño. A veces llegaba a pensar que ya no me veía como una persona, como si yo fuera parte del mobiliario de la casa. Cierta vez, Fernando apareció con un jersey de lana marrón y una cesta de panes que él mismo había horneado. Estaba probando una receta nueva. «Los traje para ver si estaban buenos», dijo, sonriendo. Cuando lo toqué, terminé sosteniendo su mano por unos segundos más de lo que debería. Fue un impulso natural, y él correspondió a aquel contacto con dulzura. El roce de nuestras pieles duró un instante, pero fue suficiente para que todo temblara en mi interior. Fingimos no darnos cuenta, conversando sobre el clima y las plantas, como si nada hubiera pasado. Pero el corazón ya no se engañaba. Las palabras simples se cargaban de algo que no cabía en ellas. Aquella noche, cuando me acosté al lado de Elio, me quedé observando sus espaldas rígidas,
El sonido del ventilador llenaba la habitación. Extendí la mano y toqué suavemente su hombro. Él se movió, pero no miró hacia atrás. «¿Qué pasa?», preguntó sin emoción. «Solo quería acostarme cerca de ti un rato», respondí. «Estoy cansado, Elena. Mañana tengo una reunión temprano». Me quedé inmóvil, mirando el techo en la oscuridad. Había algo más doloroso que las palabras duras. Era la ausencia completa. Por milésima vez, lloré sin emitir sonido. Y, en la soledad de aquella madrugada, pensé en Fernando. La forma en que me escuchaba, cómo me miraba, cómo me hacía sentir viva. Por primera vez, deseé abiertamente que fuera él quien estuviera allí a mi lado. En los días siguientes, el peso del matrimonio se convirtió en una cáscara fina a punto de romperse. Apenas podía ocultar una sonrisa cuando recordaba el rostro de Fernando. Cada gesto de Héctor, por otro lado, se convertía en una prueba de cuánto había muerto ya nuestra vida conyugal. Fue una tarde fría de agosto, cuando la relación entre nosotros fue más allá de lo trivial. Héctor había viajado por trabajo. La casa estaba en silencio. Yo tejía en la terraza cuando Fernando apareció, trayendo un impermeable echado sobre el hombro y la mirada cansada. «¿Puedo llevarme prestado el libro que mencionaste la semana pasada?» «Claro, entra», respondí. Caminó por el salón y miró algunos cuadros en la pared, deteniéndose frente a la foto de mi boda. Se quedó en silencio por un momento. Luego se giró hacia mí. «Eras diferente en esta foto. Era más joven». «No es eso». Él se acercó. «Estabas viva». Sus palabras me golpearon hondo, como si arrancaran un velo que yo misma había puesto sobre mis ojos. Miré el retrato y vi lo que él veía. Una mujer que creía en el amor y otra ahora sentada, sobreviviendo del polvo de los días. «Fernando, no deberías hablar así. Disculpa, yo solo no puedo verte triste». Cuando me levanté para coger el libro, sentí que él se movía detrás de mí. La distancia entre nosotros era tan corta que pude oír su respiración. «Helena», la voz salió baja, ronca. Me giré despacio y nuestras miradas se encontraron. No había más preguntas, solo la certeza de aquello que se había estado formando durante meses. El corazón latía como si quisiera alertar al cuerpo, pero al mismo tiempo le pedía que no retrocediera. Me tocó la cara, suavemente, como quien teme romper algo precioso. La palma cálida y áspera me erizó la piel. Y entonces, sin palabra alguna, me besó. Fue un beso lento, lleno de emoción contenida, una mezcla de sorpresa e inevitable entrega. Cuando nos separamos, el silencio se apoderó de todo. Me quedé inmóvil, respirando rápido, tratando de organizar el torbellino de culpa y deseo. «Disculpa», susurró. «No debería de haberlo hecho, pero yo quise», respondí antes de que se alejara. Miró asombrado. Nuestros rostros se acercaron de nuevo y vi serenidad en él. «Te mereces cariño, Elena, solo eso. Cariño de verdad». Las lágrimas llegaron antes de que el pensamiento lo asimilara. Aquel toque, aquel beso, todo el afecto que Hugo jamás me había dado estaba allí. En un solo gesto, nos quedamos abrazados en el salón, escuchando cómo la lluvia comenzaba a caer afuera. El ruido de las gotas en el tejado parecía el compás lento de la respiración de quien comienza una vida nueva. Cuando se marchó, dejó el libro sobre la mesa. En la contracubierta había anotado una frase: «Mereces volver a sentir el sol». Las semanas siguientes fueron confusas. Intentaba actuar con normalidad, pero el corazón vivía encendido. Fernando empezó a aparecer menos, quizás por miedo a los rumores, quizás para no ponerme en una situación todavía más vulnerable. Aún así, cuando cruzábamos las miradas, había una complicidad muda entre nosotros, como un secreto guardado a vista. Una tarde, mientras lavaba los platos, Hugo llegó más temprano del trabajo. Me sobresalté. Él lo notó. «¿Ocurre algo?» «No. Has estado actuando diferente. ¿Qué pasa?» Negué con la cabeza, fingiendo distracción. «Nada importante. Solo estoy cansada». Me observó un segundo más antes de sentarse a la mesa. «Si quieres descansar, puedes visitar a tu hermana».
Unos días fuera quizás te hagan bien. Aquello era su típico intento de resolver las cosas sin involucrarse. Poco sabía él que la distancia que yo deseaba ya estaba dentro de casa hacía años. Desde aquel día en adelante, empecé a alternar entre la culpa y la esperanza. Quería verlo, a Fernando, pero tenía miedo. A veces me convencía de que nada más sucedería, de que el beso había sido un error, pero bastaba recordar su toque para que la certeza volviera. Hay errores que son bendiciones disfrazadas. Una tarde de domingo, oí gritos en la calle y salí a ver. Unos niños jugaban a la pelota y la pelota había caído en su patio. Vi cuando él cruzaba para devolverla con los chicos riendo. Nuestra mirada se cruzó por casualidad y él me saludó con un gesto discreto. Cuando se dio la vuelta para entrar de nuevo, me di cuenta de que todavía guardaba el pañuelo que yo había olvidado en su casa, el mismo que él usó para secar mis lágrimas meses atrás. Esos detalles me alimentaban en secreto. El matrimonio, por otro lado, se volvía insoportable. Las noches con Héctor ya se resumían al ruido del reloj y a sus pesados ronquidos. Decidí entonces cambiar algo mínimo, pero importante. Empecé a dormir en la habitación de invitados. Dije que era a causa del calor, de que me daba la espalda. Él solo asintió, sin cuestionar. La distancia física que antes era invisible, ahora se hacía concreta. Era libertad silenciosa. Días después, Fernando apareció otra vez, trayendo una cesta con fruta. Recogí demasiada, dijo sonriendo, y añadió en voz más baja: extrañaba tu voz. Antes de que yo pudiera responder, entró el viento, esparciendo perfume de jazmín por el patio. Él me miró, y me di cuenta de que era hora de dejar de huir. Fernando, no puedo seguir fingiendo que no siento, le confesé. Él se acercó, paso a paso, hasta estar muy cerca. ¿Y qué sientes? Que todavía soy mujer, que quiero vivir. Fue todo lo que se necesitó para borrar cualquier distancia. El beso esta vez no tuvo ninguna duda. Fue urgente, hambriento de años negados. El resto de la tarde fue una mezcla de culpa y liberación. Por dentro, el corazón gritaba que estaba traicionando una promesa antigua. Por fuera, el cuerpo decía que era solo la justicia del amor postergado. Mientras el sol se ponía tras las montañas, sentí que la casa respiraba diferente. Por primera vez, las paredes eran testigos de algo vivo, no el tedio rutinario de Helio, sino el despertar de una mujer que recordaba que el cuerpo también es sagrado cuando es amado. Cuando él se fue, prometió cautela. Dijo que no quería herirme ni acabar con la vida que había construido, pero yo ya lo sabía. Una vida construida en la ausencia no es vida, es una lápida. En los días siguientes, yo sonreía sola sin darme cuenta. Mis alumnas lo notaron. Las vecinas cuchicheaban. Elena está más guapa, oí a una de ellas comentar. Quizá la culpa dejara marcas, pero la felicidad también brilla de un modo que nadie puede ocultar. Cierta mañana, llamé a Helio para caminar. Quise intentar una conversación. Le dije que quería cercanía, que deseaba algo más entre nosotros. Él respondió con indiferencia. Elena, ya estamos viejos. ¿Qué más esperas? Viejos. La palabra me cortó profundamente, no por la edad, sino por la resignación implícita en ella. Él había desistido de nosotros hacía mucho tiempo. Yo solo lo estaba reconociendo. En ese momento, comprendí que la vida no tiene por qué terminar junto con el amor de otra persona. Por la noche, me quedé en la terraza mirando las estrellas. La calle estaba silenciosa, el olor a tierra mojada. Fernando pasó, volviendo del trabajo, y se detuvo frente a mi casa. Es tarde, dijo, con una sonrisa discreta. No para dar las gracias, respondí. Él frunció el ceño. ¿Dar las gracias por qué? Por recordarme que el amor existe. Incluso cuando uno se olvida, su mirada completó el resto del diálogo. Allí, entre sombras y luciérnagas, me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. La vida que conocía había terminado. Lo que vendría después, culpa, valentía o un nuevo comienzo, estaba aún por escribirse. Pero, por primera vez desde el altar, mi corazón latía al compás correcto
A la mañana siguiente de nuestro último encuentro, desperté con una sensación extraña, una mezcla de alivio y miedo. El olor a café inundaba la casa, el mismo olor que me había acompañado durante tanto tiempo, pero de repente era como si todo estaba diferente. Yo estaba diferente. El espejo delataba en mi rostro una luz que hacía mucho no existía, pero el espejo tampoco mentía sobre lo que había hecho. Una mujer casada, sintiendo por primera vez en 25 años el toque de un hombre, y no de cualquier hombre, sino del vecino. El peso moral me aplastaba, y al mismo tiempo, una voz ronca por dentro repetía que finalmente había vivido, que por primera vez alguien me había visto de verdad. Durante aquel día, intenté mantener la rutina normal, pero cada sonido, un paso en la acera, el golpe de un portón, incluso el vecino llamando a sus hijos, me dejaba en alerta. Temía que Héctor lo supiera, que alguien lo hubiera visto, que todo explotara. Aquella noche, mientras él cenaba callado y yo disimulaba el temblor en mis manos, sentí la necesidad de decir algo, cualquier cosa que rompiera la densidad de aquel silencio. Héctor, ¿alguna vez me has amado de verdad? Él alzó los ojos sin entender la pregunta. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una que debería haberte hecho hace mucho tiempo. Helena, suspiró con impaciencia. Tenemos una vida estable, no peleamos, no te ha faltado de nada. ¿Qué más quieres? Ser amada, ser tocada, ser recordada como mujer, no como parte del engranaje de la casa. Él rió secamente. Te estás poniendo dramática. El matrimonio no es un romance de telenovela. Esa risa fue la confesión que necesité escuchar. No había amor, nunca lo hubo. Solo convivencia. Y yo ya no podía vivir solo de convivencia. En los días siguientes, la distancia entre nosotros creció de forma visible. Dormíamos en habitaciones separadas y Héctor no demostraba curiosidad sobre el motivo. Era cobardía mía mantener aquel matrimonio de apariencias, pero el valor también me faltaba. Un sábado cualquiera, cuando el sol asomaba perezoso entre las rendijas de la ventana de la cocina, oí un motor de coche parando frente a la casa. Pensé que era una entrega, pero al mirar por la cortina, la sangre se me heló. El coche era de Héctor. Él nunca venía de sorpresa durante el horario de trabajo. Rápidamente percibí el motivo. Al otro lado de la calle, Fernando estaba en la acera, hablando con su ayudante mientras descargaba herramientas. Vi cuando Elio miró en la misma dirección, sus facciones endureciéndose. Cuando entró por la puerta, arrojó las llaves sobre la mesa y preguntó, con una voz demasiado tranquila, ¿desde cuándo conversas tanto con el vecino? Mi corazón se aceleró. Él vive al lado, sería extraño no hablarle. ¿Qué? Gracioso, continuó él. Hasta el mes pasado apenas salías de casa. Ahora parece que siempre tienes un motivo para cruzar el portal. Intenté mantener un tono neutro, pero la culpa me agobiaba. No hay nada entre nosotros. Me miró fijamente durante mucho tiempo, con ojos fríos, como alguien que ya tenía su propia sentencia. Todavía no sé qué pasa, pero algo ha cambiado en ti, y no ha sido conmigo. Salió dando un portazo, dejando un olor a gasolina y resentimiento en el aire. Aquella noche, Fernando se acercó a mí, aprensivo. ¿Te ha dicho algo? Desconfió, respondí. Fernando se pasó la mano por el pelo, nervioso. Será mejor que nos distanciemos, al menos por un tiempo. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Yo sabía que lo decía por prudencia, pero dentro de mí sonó a despedida. En los días siguientes, él mantuvo la distancia, y, de cierta forma, Elio se volvió más observador. Llegaba más temprano, me seguía con la mirada crítica, examinaba detalles, banales como si en ellos estuviera la prueba. Un día preguntó, ¿por qué estás tan diferente? Incluso el tono de tu voz ha cambiado. Pensé en responder, porque alguien finalmente me vio, pero me callé. Aquella tensión duró semanas, y entonces llegó el día en que mi máscara cayó. Era una tarde de lluvia intensa. Todo el barrio estaba en silencio, el sonido de las gotas resonando fuerte sobre el tejado. Fui hasta el balcón a recoger las toallas cuando vi a Fernando al otro lado de la valla. Llevaba una capa oscura,
mojado hasta las rodillas. Sonrió y me hizo un gesto rápido, tal vez solo para avisar que estaba allí, vivo, que pensaba en mí. Mi mirada debió demorarse un segundo de más, porque cuando giré para volver, la voz de Elio cortó el sonido de la lluvia. ¿Qué es eso? El pánico hizo que mis manos se paralizaran. Solo estaba recogiendo la ropa. Eso no es lo que te pregunté. Avanzó, el rostro contorsionado entre la furia y el dolor. Estabas mirándolo a él. Lo vi. Intenté negarlo, pero él continuó. ¿Sabes qué es lo más indignante? Que no tengas el valor de admitirlo. Prefieres que viva engañado. Engañada es como he vivido siempre, repliqué, sin reconocer mi propia voz. Tú nunca me amaste, nunca me quisiste de verdad. Pasé media vida fingiendo que eso era suficiente. Respiró hondo, los ojos humedecidos, no por tristeza, sino por orgullo herido. Entonces es verdad, te involucraste con él. El silencio que vino después fue más pesado que cualquier grito. Ya no había nada que justificar. Aquella noche dormí en casa de mi hermana. Elio no intentó impedírmelo, ni siquiera llamar. Sencillamente no le importaba lo suficiente como para luchar. En los días que siguieron, los vecinos empezaron a cuchichear. Algunos disimulaban cortesía, otros cruzaban al otro lado de la calle para evitar saludarme. Fernando parecía cargado con la misma culpa. Intentó verme una vez más, pero le pedí tiempo. Ella percibía en su tono el cuidado y el miedo. Elena, no quiero ser el motivo de tu ruina, dijo, con los ojos sinceros y tristes. Pero tampoco sé fingir que no te amo. Sus palabras me rompieron. Entonces, ¿qué hacemos, Fernando?, pregunté. Él respiró hondo. Quizá lo correcto sea que cada uno viva su propia verdad. La tuya aún se está descubriendo. Y se marchó, dejando tras de sí el sonido de sus pasos y la certeza de que lo que habíamos vivido era más grande que un secreto, pero demasiado pequeño para sobrevivir fuera de él. Fueron meses de silencio. El proceso de separación con Elio fue burocrático y frío, sin lágrimas, sin intentos de reconciliación. No mencionó el nombre del vecino. Solo me entregó documentos ya listos. Firma, dijo. Termina esto ya. Firmé. Cuando el divorcio fue oficializado, sentí dolor y ligereza al mismo tiempo. Un hogar deshecho, un vacío inmenso, pero por fin la libertad. Me mudé a una casa sencilla, en los alrededores, lo suficientemente lejos para no escuchar murmullos antiguos. El primer mes lloré todas las noches. El segundo, empecé a aprender a cocinar solo para mí, a escuchar la radio en la terraza y a regar las plantas sin prisa. Al tercero, me di cuenta de que el sonido de mi propia soledad ya no me dolía, solo me resultaba familiar. Supe por los vecinos que Elio seguía viviendo en la misma casa, solo. Aparentemente, intentaba mantener la vieja rutina como si nada hubiera pasado. Nunca más cruzamos miradas. ¿Y Fernando? Durante meses no tuve noticias, hasta que un día oí golpes en el portón de mi nueva dirección. Era él, más delgado, pero todavía con la misma mirada dulce. Me enteré de que te habías mudado, dijo, sujetando una caja de herramientas. Vine a ver si necesitabas ayuda con algo. Reí entre lágrimas. Necesito ayuda para recordar lo que es vivir. Él sonrió de medio lado. Puedo intentarlo. Nos sentamos en la terraza hasta el final de la tarde, sin planes, sin promesas. Todo lo que había entre nosotros ahora era calma. No buscábamos empezar de nuevo desde el punto exacto donde paramos. Solo queríamos existir en paz. En los meses siguientes, nuestra relación floreció de una manera más serena. Sin culpa, sin esconderse. Él venía a cortar el césped, a arreglar el portón, a veces solo a traer pan caliente por la mañana. Descubrí en Fernando no al hombre que salva, sino al que camina junto a mí. Aún así, había heridas que tardaban tiempo en cicatrizar. Algunas noches, todavía soñaba con Elio, no como el marido cruel, sino como un recuerdo de la mujer que fui. Callada, reprimida, invisible. Una tarde, me encontré a una antigua vecina en el mercado. Ella, curiosa, comentó: «Dicen que tu ex te hizo sufrir, pero mírate ahora. Estás radiante». Sonreí y respondí: «A veces, sufrir es la forma que tiene la vida de despertarnos». Cuando volví a casa, encontré a Fernando cuidando de las plantas.
Me senté a su lado y, por primera vez, se lo conté todo. Miedo, culpa, esperanza. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, solo dijo: el pasado te convirtió en quien conozco ahora, y es a esa mujer a quien amo. Las lágrimas volvieron a brotar, pero no eran de tristeza. Aquella noche, regué las flores bajo la luz tenue de la luna y comprendí que, por fin, la vida había cambiado de fase. Elio era un capítulo cerrado. Fernando era el amanecer de alguien que finalmente había aprendido que el afecto no es un lujo, sino una necesidad. Y aunque el mundo me juzgara, yo lo sabía en mi interior. Había más pureza en aquel amor reconstruido que en todos los años de un matrimonio que solo existía en el papel. El escándalo pasó, el tiempo curó las heridas, y de mí solo quedó la certeza. La mujer que vivió décadas sin ser tocada, ahora conocía el verdadero sentido de la palabra vivir. Hoy, a mis 62 años, miro hacia atrás y lo veo todo como si fuera la historia de otra persona. A veces todavía me pregunto cómo pude vivir tantos años sin saber lo que era la ternura, sin comprender el valor de un roce, pero cada dolor y cada elección me trajeron hasta aquí. Y, por más extraño que parezca, aprendí a estar agradecida incluso por los vacíos que un día me consumieron. Justo después de la separación, pensé que jamás volvería a confiar en nadie. Fernando y yo aún nos veíamos, pero sin etiquetas, sin promesas. Él me hacía compañía, cuidaba el jardín, arreglaba lo que se rompía y, poco a poco, se convirtió en una parte natural de mi rutina. No lo veía como una salvación, sino como alguien que respetaba mi tiempo de sanación. Y, por más simple que parezca, era exactamente eso lo que yo necesitaba. Los primeros meses fueron de silencio y reorganización. La gente dejó de comentar. Las vecinas volvieron a sonreír. Fui aprendiendo a vivir de una manera nueva, en una casa pequeña, con olor a pintura fresca y orquídeas en la ventana. Tardé tiempo en acostumbrarme al sonido de mi propio nombre pronunciado con cariño. Fernando nunca me llamaba Elena como los demás. Decía Lena, y en ese diminutivo había la dulzura de un nuevo comienzo. Un día, mientras yo arreglaba las plantas, él apareció con el periódico en las manos y una sonrisa tímida. Hay una feria de productos caseros en la plaza. Pensé que quizá querrías exponer sus compotas. Dudé. Hacía años que yo preparaba dulces solo para regalar a las pocas personas que me rodeaban. Creo que no es para mí, Fernando. No sé vender nada. Él se rió. No es para vender, es para mostrar lo que sabes hacer. El resto viene solo. Fui. Llevé media docena de tarros de mermelada de guayaba y dulce de membrillo. Me quedé parada detrás de la mesa improvisada, tímida, hasta que una señora de pelo blanco compró 2 tarros y elogió el sabor. Sabe a casa antigua, dijo. Aquello, por simple que fuera, me llenó de orgullo. Al caer la tarde, mis tarros se habían agotado y regresé a casa con una pequeña cantidad de dinero y la sensación de un nuevo comienzo. La vida sencilla, por primera vez, tenía color y propósito. Fernando llegó por la noche con un ramo de flores silvestres. Para recordar este día, dijo, flores sencillas, mezcladas, de colores vivos. Me quedé mirándolo y me di cuenta de que ya no era solo el vecino que un día secó mis lágrimas. Era parte de mi presente, alguien con quien podía compartir risas y silencios sin temor. Me invitó a cenar y acepté. Durante la comida, mientras las cucharas chocaban contra los platos, dijo algo que nunca olvidé. Lena, ¿sabes lo que aprendí observándote? Que el amor es como tierra cultivada. Si no la riegas, se seca, pero si la cuidas bien, florece incluso en las cicatrices. Lo miré y sentí ganas de llorar. No de tristeza, sino de ternura. Por primera vez, el amor no dolía. En los años siguientes, construimos una vida sencilla y serena. Fernando vivía a 2 calles de distancia, y el tiempo se dividía entre mi casa y la suya. Nos ayudábamos en las pequeñas cosas, hacíamos planes para el día siguiente, y a veces simplemente nos quedábamos sentados a la sombra de los árboles, observando el atardecer arrullados por los grillos.
No hablábamos del pasado con culpa, solo reconocíamos que el dolor había sido parte del camino hasta llegar allí. En cuanto a Elio, no lo vi por mucho tiempo. Supe por conocidos que había comenzado a frecuentar el club de la ciudad, siempre solo. Cierta mañana recibí una carta firmada por él, escrita con la caligrafía impecable que yo conocía bien. La abrí temblando. Elena, espero que estés bien. Sé que no puedo borrar lo que fuimos, pero vengo a pedirte disculpas. Tardé en entender lo que perdí. Sé que no hay vuelta atrás, y quizás nunca me perdones, pero necesitaba decirte que, en mi silencio, también existía una especie de amor torcido y miedoso. Fui un cobarde, y el tiempo me ha pasado factura. Cuídate, Elio. La leí una sola vez y la doblé con calma. Quemé la carta en el patio trasero, viendo el humo subir y desaparecer. No por rabia, sino por cierre. Era como firmar un certificado de libertad. Las cenizas oscurecieron el viento, pero dentro de mí solo había claridad. Lo perdonaba, pero ya no lo necesitaba. Fernando nunca quiso saber detalles sobre aquel matrimonio. Cuando lo mencionaba, él solo escuchaba con respeto, sin preguntas. Una noche, al verme pensativa, dijo: «No tienes que explicar el pasado, Lena. El amor no viene con un expediente, viene con la valentía de quedarse». Y se quedó. Incluso con la paz a mi alrededor, todavía había días de melancolía. La costumbre de achicarme ante la vida era demasiado antigua, pero cada vez que una sombra se acercaba, recordaba las manos de Fernando tocando las mías por primera vez. Aquel gesto había despertado en mí el recuerdo de que el afecto existe y que es un derecho, no un favor. Después de algunos años juntos, decidimos juntar las casas. No hicimos ceremonia ni firma de papeles. Nuestro compromiso era de alma y nos bastaba a nosotros dos saberlo. Decoramos el salón con fotografías nuevas, sonrisas de verdad, manos dadas, ojos que se buscaban. Quizás el mundo llamara a aquello segunda oportunidad, pero para mí era la primera experiencia real de amor. El tiempo pasó, el pelo se encaneció y el cuerpo aprendió a ser morada de paz. Seguí produciendo dulces y flores y mi casa se convirtió en el sitio de encuentro de las vecinas. Algunas, más jóvenes, a veces me buscaban en busca de consejos. «Elena, ¿cómo hago para no terminar sola como mi madre?», preguntaban. Y yo, con paciencia, respondía lo que me tomó media vida entender. El matrimonio no salvas a una mujer, hija. Es el amor que siente por sí misma. El amor es dulce cuando existe en ambos lados, pero nunca debe ser aquello que te apague. Aún así, cada vez que veía a una mujer caminando cabizbaja por la calle, cargando bolsas y silencios, reconocía pedazos de mí en ellas. Por eso empecé a escribir. Primero cartas que nunca envié. Luego pequeños textos sobre el volver a empezar. Una amiga publicó uno de ellos en las redes sociales y mi historia comenzó lentamente a circular. Algunas mujeres me buscaron por mensaje, contando dolores parecidos. Empecé a entender que quizás lo que viví tenía un propósito mayor: mostrar que ninguna mujer está sola en su soledad. Cierta tarde, al leer uno de esos mensajes, noté lágrimas que corrían, pero ahora eran lágrimas de compasión, no de recuerdo. La mujer decía que llevaba casada 30 años y que nunca había sido tocada con amor. «Tu historia me hizo darme cuenta de que quiero reencontrarme con quien fui un día», escribió. Cerré los ojos y agradecí en silencio. Era como si el pasado finalmente hubiera servido para algo bueno. Con el paso de los años, Fernando comenzó a envejecer más rápido. La diabetes y el cansancio lo dejaron más frágil, pero él seguía con la misma sonrisa de siempre. Cuidar de él fue como devolverle todo el cariño que recibí. Cuando la enfermedad se lo llevó, en una mañana nublada de septiembre, no sentí rabia. Sentí gratitud por haber tenido tiempo a su lado. Tiempo corto, pero lleno de amor sincero. El día del velatorio, el pastor de la comunidad dijo: «Fernando era un hombre de corazón generoso, de esos que hacen una diferencia silenciosa». Yo, sentada en la primera fila, asentí con ojos humedecidos. Él realmente fue eso en mi vida. Diferencia silenciosa,
un gesto simple que cambia el destino. Después de que se fue, seguí viviendo en la misma casa. La gente pensaba que iba a vender y a empezar de nuevo lejos, pero decidí quedarme. Cada rincón guardaba un buen recuerdo, y yo no quería borrarlos. Transformé el cuarto que era suyo en biblioteca, lleno de libros antiguos y jarrones de flores. Me gusta sentir el olor a papel y tierra juntos, como recuerdo de dos vidas que se encontraron y florecieron. Tarde. Hoy mi rutina es apacible. Me levanto temprano, preparo café, converso con vecinos que antes cuchicheaban y ahora me respetan. A algunas les enseñé a plantar, a otras a cocinar. A veces cuento fragmentos de mi historia, los más ligeros, y veo en sus ojos un brillo que mezcla admiración y esperanza. Cuando me preguntan si Fernando fue el gran amor de mi vida, respondo sin pensar. Fue el amor correcto en el momento adecuado. El gran amor fue aprender a cuidarme a mí misma, porque es verdad. El amor me salvó, pero el amor propio me sostuvo. Fue él quien me hizo perdonar a Helio, entender a Fernando y seguir sola cuando fue necesario. Fue él quien me enseñó que el toque más profundo es el que devuelve el coraje de existir. A veces camino hasta la puerta y miro el horizonte rojizo del atardecer. El viento sopla entre las flores del jardín y recuerdo las palabras que él me dijo hace mucho tiempo. No todo contacto es pecado. A veces es sanación. Hoy lo entiendo completamente. El toque que me sanó no fue solo el de otro hombre, sino el de la vida volviendo al alcanzarme, sin miedo. Si alguien me escucha ahora y vive en un matrimonio donde nunca es tocada, donde el silencio pesa más que las paredes, quiero decir con toda la certeza que tengo: aún puedes renacer, puedes irte, puedes rehacerte. No esperes ser notada para recordar tu valor, porque una vida sin contacto, sin afecto, es un espacio vacío que ningún deber llena. Y si algún día encuentras a alguien que te mire con cuidado, acéptalo, sí, pero no porque lo necesites. Acéptalo porque eliges compartir la luz que ya llevas dentro. Hoy, cuando cierro los ojos, veo a la mujer que fui, joven con un ramo de flores tímidas, creyendo en el amor en el altar, adulta que secaba lágrimas a escondidas, y esta que habla ahora, madura, serena, completa. La soledad me enseñó a escuchar. El amor. La de Fernando me enseñó a sentir. Y la libertad, es así, me enseñó a vivir. Las orquídeas en la ventana siguen floreciendo. A veces pienso que es él visitándome, recordando que el toque que un día me despertó a la vida echó demasiada raíz para morir. Y es así como quiero terminar esta historia, no pidiendo perdón, sino agradeciendo, porque cada dolor tuvo una utilidad y cada elección me trajo hasta aquí, entera. Hoy sé, el amor no es posesión, no es contrato y mucho menos silencio. El amor es un encuentro que te devuelve la voz. Y, después de pasar la mitad de mi vida callada, finalmente aprendí a hablar.